Somos México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros dos colegas periodistas mexicanos que están en este estudio de CNN, Jesús Cervantes y Santiago Igartúa, ambos reporteros y periodistas de la revista Proceso. Jesús, bienvenida, gracias por estar Carmen. aquí. Gracias Santiago por estar aquí. A los dos gracias. Bueno, gracias por estar aquí para hablar de un reportaje especial que ha publicado la revista Proceso en México, que está circulando a partir de este fin de semana y que se refiere a unas propiedades. La portada de la revista es esta, se titula el reportaje especial Las casas de Osorio Chong en Las Lomas. En operaciones con su contratista consentido en Hidalgo, el secretario de Gobernación de México hizo suyas 2 residencias en Las Lomas y se fue a vivir cerca de la Casa Blanca. Esta Casa Blanca, que es esta propiedad que se encuentra legalmente a nombre de una inmobiliaria de uno de los contratistas más importantes del gobierno del Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador, y contratista también del gobierno federal, ahora que es presidente de la República. Cerca de esa Casa Blanca, que fue motivo de un reportaje especial del que hemos hablado en este programa, bueno, pues está ahora este registro de estas otras propiedades del entorno del hoy secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Antes de iniciar la charla, Jesús, a Santiago, debo decirle al auditorio de CNN que hablamos a la Secretaría de Gobernación buscando una entrevista, buscando una postura del secretario Osorio Chong sobre este reportaje especial. Nos han contestado que no tienen previsto dar entrevistas en estas próximas fechas y por lo tanto no se concedió para CNN esta postura del secretario de Gobernación. Sin embargo, hay una carta que se ha dado a conocer públicamente dirigida al director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, de la cual hablaremos también en este programa. Es en esta carta donde Miguel Ángel Osorio Chong da respuesta al reportaje del que hablaremos esta noche con los dos periodistas que han elaborado este trabajo de investigación. Santiago, ¿podrías hacernos un breve resumen de qué es lo que lograron saber, de qué es lo que informan a los lectores de Proceso? Claro. Lo que logramos saber es lo mismo que vamos a ver más adelante, confirma el secretario Osorio. Él se hace de una casa en Bosques de las Lomas, en Manzanos 333, que sigue una cadena muy particular en los procesos de compraventa. La casa, que es de Roberto Alcántara, que pasa a ser de una empresa que se llama Construcciones Sky Universal SADCB. Roberto Alcántara es otro importante empresario mexicano, que recientemente también tuvo un contrato de 4,000 millones. Polémico en su momento con IAVE, este sistema de peaje en las carreteras, hay que dejar el dato ahí. Exactamente. La empresa Construcciones Sky Universal pertenece a un personaje que se llama Carlos Aniano Sosa Velasco. ¿Quién es este hombre y qué es la empresa Construcciones Sky? Es una empresa casi fantasmal que ha facturado durante el gobierno de Osorio Chong como gobernador del estado de Hidalgo y el periodo que va de la administración federal, más de 1.400 millones de pesos en obra. La empresa de este contratista es la dueña de la casa. De una de las casas. Así es. De la casa de la que se hace Osorio Chong cuando deja de ser gobernador y la que habita hasta 2014, ¿no? Por otro lado, 2 meses antes de salir, como él mismo lo afirma en su carta de la Casa de Manzanos en 2014, la señora del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la directora del DIF, Laura Ibernia Vargas, inicia un proceso de compraventa de la casa ubicada en Paseo de las Palmas 1380, que habita finalmente en julio de 2014, ¿no? Para eso el registro público da cuenta de que se inicia este proceso de compraventa y que piden también un crédito hipotecario para pagarla.
Esa casa la habitan finalmente en julio de 2014. Esa casa también tiene un proceso de compraventas interesante, que una proveedora del gobierno federal en 2008 la vende a Patricia Flores el mes de agosto de 2008, el mismo mes en que ella es designada jefa de la presidencia de la oficina de la presidencia de Felipe Calderón, que a su vez se la vende a una empresa que se llama MNM MKDO. MNM MKDO también es una propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, el mismo contratista del que ya acabamos de platicar, que es con el que se inicia el proceso de compraventa con la mujer del secretario Osorio Chong. De la Casa de Palmas. Estas dos empresas tienen un punto muy particular, que son empresas que facturan miles de millones de pesos al gobierno. Al gobierno federal y en su momento al gobierno del estado, cuando el titular es Miguel Ángel Osorio Chong. ¿El estado de Hidalgo? Son empresas que por la cantidad que mueven uno pensaría que serían unas empresas enormes, que no tienen ni siquiera una página de internet en la que uno pueda saber de los servicios que ofrecen. Tienen oficinas diminutas que anuncian que lo son en cartulinas escritas a mano, que en sus teléfonos que pudimos conseguir, porque no los hay públicamente, niegan que son lo que son, las empresas que son, o lo reconocen y se arrepientan de pronto, ¿no? O sea, son empresas muy irregulares en cuanto a transparencia de lo que hacen, ¿no? No dan cuenta pública de lo que hacen, pero manejan una obra de una empresa muy poderosa. Jesús Cervantes, estamos entonces frente a propiedades que no están a nombre del secretario de Gobernación, claramente. Así es. Que están a nombre de empresas con estas características singulares, de empresas pequeñas, proveedoras, cuyas características a la hora que van a buscarlas no corresponden con los contratos multimillonarios que tienen. Esas dos casas están entonces a nombre de esas empresas que conducen al mismo personaje, que es el contratista del estado de Hidalgo y el actual contratista del gobierno federal. Así es. Relacionados con el actual secretario de Gobernación. Un Juan José Hinojosa en chiquito. Eso es lo que dice el reportaje. El equivalente de lo que, el mismo modelo, digamos, el mismo del caso de la Casa Blanca. Operandi de la Casa Blanca, donde un proveedor, un contratista federal y antes estatal, así como lo fue Hinojosa cuando Peña Nieto estaba en el gobierno del estado, lo fue el señor Sosa Velasco en Hidalgo cuando fue gobernador el señor Miguel Ángel Osorio Chong. Lo equiparas a Hinojosa Cantú de Higa. Así es. Y tienen el segundo elemento, que es que quienes hacen todo el trabajo para adquirir esta casa, o sea, el inicio de la negociación para comprarlas, es la esposa, en este caso, de Miguel Ángel Osorio Chong, como ya lo dijo Santiago, de la señora Laura Ibernia, que además la señora es funcionaria federal y está adquiriendo una casa de un proveedor de Pemex Refinación, en este caso, por mencionar uno, SST y otras tantas. Y siendo su marido el secretario de Gobernación. Además. Ella funcionaria y el marido también. Así es. Déjenme hacer una pausa y regresemos con esta conversación. Deberemos dedicarle más tiempo, desde luego esta investigación merece esta y varios abordajes, pero estando la carta ya pública del secretario de Gobernación, déjenme hacer una pausa, regreso a leer la carta y escucho a los periodistas qué tienen que decir de la carta que da Osorio Chong al respecto de lo que han publicado. Volvemos con ustedes. Jesús Cervantes, Santiago Igartúa, colegas periodistas de la revista Proceso, con este reportaje que merece la atención de la sociedad mexicana, este reportaje sobre estas dos propiedades, Paseo de las Palmas y Bosque de Manzanos. Los hemos escuchado describir básicamente lo esencial de esta investigación periodística. Leo lo que el secretario de Gobernación mexicano envía a el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, esta carta que ya se dio a conocer públicamente en estas últimas horas. Y que dice, Rafael Rodríguez Castañeda, presente, en abril de 2010, en la edición número 1745 de la revista Proceso, se pretendió involucrarme con el crimen organizado sin prueba alguna. En este momento, mi respuesta aclaratoria
y las conclusiones, en ese momento mi respuesta aclaratoria y las conclusiones emitidas por la Procuraduría General de la República fueron publicadas en la página 88, es decir, sin correspondencia a la publicidad que se le dio al falso señalamiento. De igual forma, en mayo de 2012, este semanario publicó otro artículo calumniando a mi familia sin prueba alguna. Nuevamente, la revista no dio cuenta de la investigación realizada por las autoridades ni del hecho que autoricé incluso que se abriera el secreto bancario de las supuestas cuentas para dejar perfectamente claro una vez más la falsedad de la información publicada. Ahora esta revista, en su edición número 2006 de fecha 12 de abril de 2015, me señala como propietario de 2 viviendas, una en Avenida de las Palmas y otra en Bosques de las Lomas. Ninguno de estos inmuebles son míos, ni de mi esposa, ni de alguno de mis familiares, como lo señalé previo a la publicación de dicha edición. Reitero, no son de mi propiedad. Respecto del inmueble ubicado en Bosques de las Lomas, habité el mismo de agosto de 2011 a junio de 2014 a través de un contrato de arrendamiento. Sin embargo, por las responsabilidades que tengo como funcionario público y al tratarse de un conjunto habitacional que se comparte con 3 viviendas más, decidí buscar otras alternativas de renta con el objetivo de evitar molestias a los vecinos. En razón de ello, renté el inmueble ubicado en Paseo de las Palmas. Esta vivienda la habito desde julio de 2014 a la fecha y reitero, tampoco es de mi propiedad ni de alguno de mis familiares. Dejo perfectamente claro, dice Osorio Chong, que no tengo inmueble alguno en el Distrito Federal. Los inmuebles que son de mi propiedad están debidamente registrados en las declaraciones patrimoniales que he entregado a la Secretaría de la Función Pública desde que ejerzo el cargo de Secretaria de Gobernación, tal y como lo ordena la ley. Aprovecho para ofrecer una disculpa a las 3 familias que habitan el conjunto de Bosques de las Lomas, ya que en la publicación de la revista Proceso se muestra una fotografía en la que aparecen sus casas, hecho que lamento pues invade su privacidad. Señor director, le dice Osorio Chong a Rafael Rodríguez Castañeda, solicito publique esta aclaración en su revista y portal de internet, de la misma forma en que se difundieron los falsos señalamientos de que los inmuebles ya referidos son de mi propiedad. Este es el texto de la carta de Osorio Chong. Jesús A. Cervantes, ¿qué tienen que decir los periodistas, ustedes dos, sobre lo que dice el secretario de Gobernación? Bueno, mira, nosotros inmediatamente elaboramos una respuesta, está en la página de internet de la revista Proceso desde el domingo mismo que salió esta carta del señor secretario Miguel Ángel Osorio Chong, y en ella destacamos 2 cosas. Una, que el señor está reconociendo que vivió en tal y en tal, ¿no? En las 2 casas, tanto Manzanos de Bosques de las Lomas como la de Paseo de las Palmas en Lomas de Chapultepec. 2, que tampoco hace referencia él a el conflicto de interés y elabora todo una cuartilla, ¿sí?, refiriéndose a hechos pasados y no aclara cuál es la relación que tiene con ese señor, el contratista Sosa Velasco, ¿sí?, que es quien le facilita las 2 viviendas muy caras, ¿sí?, pero además también damos cuenta de lo que la propia revista publica, que son los registros públicos de la propiedad del Distrito Federal, donde se establece claramente que el 29 de mayo de 2014 la señora Lauribernia, ante un notario de Pachuca, el número 19, ella da cuenta de que inició el proceso de compraventa de la casa de Palmas 1380 y que ya solicitó un crédito bancario en Banorte. Eso es lo que nosotros destacamos. No nos está desmintiendo realmente el señor Osorio Chong en lo que es el conflicto de interés. El secretario de Gobernación dice, reitero, no son de mi propiedad. No son de su propiedad, en este caso no son de su propiedad, pero están en camino de ser de la propiedad de su esposa. Digámoslo así. Déjame ser muy claro. Déjame ser muy claro. El secretario hace énfasis, como bien lo dices, en decir, no son de mi propiedad. Las palabras tienen un peso específico, Carmen. No hay una sola palabra falsa en ese reportaje. Ustedes no afirmaron que eran de su propiedad. Nosotros ¿no? decimos lo que él confirma, que de una fecha a otra, de 2012, 11 a 2014, esa es la casa de Miguel Ángel Osorio Chong.
De 2014 a la fecha, la casa de Palmas es la casa de Miguel Ángel Osorio Chong. No hay ninguna falsedad en eso, ¿no? Habitan las casas, ¿no son de su propiedad? Claro. El tema de la carta es desviar el tema de fondo del reportaje. Está acreditado que han sido sus casas, estas dos casas, que por cierto, la que dice que no habita, en nuestra investigación sigue siendo custodiada por la Policía Federal. Un dato curioso. Y yo te diría... La de Manzanos. Lo grave de la carta del secretario de Osorio, para mi punto de vista, es que omite una vez más un funcionario de altísimo nivel del gobierno federal el conflicto de interés o no que pudiera haber haciéndose de casas de los contratistas que se han hecho muy millonarios bajo su gobierno, ¿no? El problema de fondo... No hay una mención que aluda a eso. No se menciona en la carta del secretario que tendría que decir respecto a que son propiedad de empresas del contratista, y más aún, del Estado de Hidalgo y del gobierno federal. Más aún, perdón, Carmen. Otra vez se omite y se exonera con esta carta de que haya un conflicto de interés. Eso no es mío, carpetazo. ¿Te parece insuficiente la carta de respuesta en términos claros del contenido del reportaje? Y que deja más dudas que certezas, ¿no? Yo diría, ¿por qué inicia un proceso de compraventa de la casa de Palmas 1380 y en todo caso, ¿por qué lo suspende? ¿No le alcanzó el dinero? ¿Pensó que incurriría en un conflicto de interés que piensa que ya no se incurre si solo la alquila? La fecha es interesante, julio de 2014. Mayo, 29 de mayo de 2014. Estamos hablando de año y medio, de casi el año, ¿no? Ya el próximo mes va a cumplir un año. ¿Inició el proceso de compraventa? Así es, y está registrado. Y está registrado. Y te doy el folio. El folio del registro público de la propiedad es el 94-34-699. Ahí está establecido y viene el nombre de la señora Lauribernia Vargas Carrillo, esposa. Jesús, a Santiago, volvemos después de la pausa en la parte final del programa. Nos faltará tiempo, pero por lo pronto hemos abordado desde aquí este reportaje especial de la revista Proceso. Y bueno, pues se suma a otros casos patrimoniales y de posesión de mansiones en México en torno al más alto poder político de nuestro país. Volvemos. Entramos en la parte final, regresamos con Jesús y con Santiago hablando de este reportaje especial, las casas de Osorio Chong en Las Lomas, en México. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, Jesús Cervantes, Santiago Igartúa, de este reportaje que incluye, bueno, son varias partes, no es que sea un reporte especial, digámoslo así, un reporte especial que incluye otro asunto que es igualmente importante que el de Osorio Chong, que es el subsecretario de Gobernación. Un hombre muy poderoso, muy cercano al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, muy cercano en términos biográficos incluso de su historia personal. Santiago, sobre este tema, ¿qué informan a los lectores y a los seguidores del Proceso? Bueno, lo que tenemos documentado y que el mismo subsecretario termina por confirmarnos es que por el momento en la calle Sierra Gorda, la calle célebre por la Casa Blanca. Ahí la Casa Blanca del presidente Peña Nieto, coincide con ser la casa donde el secretario Miranda Nava alquila una propiedad que tendría, según la evaluación a la que Proceso tuvo acceso, un aproximado de 218,000 pesos mensuales de renta. Esa la alquila. Esa la alquila. Muy cerca de... A un importante empresario mexicano. Es una casa propiedad que ha sido en distintos momentos de distintos miembros de la familia Burillo Azcárraga. Burillo Azcárraga. Siendo en un origen de la madre de la familia Burillo Azcárraga, que es la señora Carmela Azcárraga Milmo. La casa, muy cercana a Enrique Peña Nieto, nos dibuja la relación entre estos dos personajes. Son personajes, Carmen, cercanísimos, públicamente. Personajes de este grupo que se llamaban los Golden Boys, que se hacen de mucho poder, jóvenes que se hacen de mucho poder durante el gobierno de Arturo Montiel, ¿no? Del gobierno del Estado de México. Que después termina siendo el secretario de gobierno de Enrique Peña Nieto y que hoy es subsecretario de Gobernación. La cercanía de estos personajes se refleja en la posesión de sus casas. Están en la misma calle a unas cuadras de distancia. Entre tanto, el subsecretario se construye, tenemos los documentos que dan fe de la demolición de una casa de 15 niveles. O sea, ¿habita esta que le renta a uno de los familiares de uno de los Burillo Azcárraga? ¿Esa la vive ahora? 1900 Está rentando 1.900 metros
en esta misma zona. A la par que está rentando esta propiedad, mansión en esta zona, ¿está construyendo otra? Así es. Ahí mismo, en esta misma zona. Otra que compró ya durante su periodo como subsecretario de Gobernación en un predio ubicado en la calle Sierra Ventana 300. La zona más majestuosa de las lomas, que se erige y se expande este terreno imponente al pie de frente a una barranca en Barilaco. La barranca de Barilaco, a 350 metros de la Casa Blanca también. O sea, es a 350 metros de la Casa Blanca. A 350 metros de la Casa Blanca. O sea, es una zona en la que ellos han decidido vivir cerca uno del otro, ¿no? Del que nosotros tenemos una evaluación de 55 millones de pesos. No tenemos dato alguno también del subsecretario Miranda, de que le preguntamos por estas propiedades, que ambas las reconoce, una en un contrato de arrendamiento y la otra como comprada. Curiosamente también a nombre de la mujer, que es como el modus operandi que han escogido estos altos funcionarios durante este sexenio de ubicar sus propiedades a nombre de las mujeres. Luis Enrique Miranda Nava, que ha decidido no hacer pública su declaración patrimonial, y el que ha tenido muchas denuncias ante la justicia en el Estado de México por la voracidad en adquiriendo propiedades, ¿no? Que en su momento en el Estado de México le imputaron 123 propiedades y bueno, que él solo reconoce 33. Ahora se suman estas, ¿no? Para cerrar, Jesús, nos vamos. ¿Qué debería ocurrir en México con estas informaciones? Hemos visto la respuesta de Osorio Chong, que no satisface a las preguntas que ustedes dejan al aire. ¿Qué debería ocurrir? Se tiene que hacer una investigación, Carmen, porque son recursos públicos los que están en duda de si se utilizaron o no. ¿Por qué? Porque aunque hubiese sido renta, aún en ese caso no les alcanzaría ni con todo lo que se ha ahorrado. Para eso son las declaraciones patrimoniales, para poder empatar públicamente tus ingresos respecto a tus declaraciones patrimoniales. Sí, pero tienen la posibilidad de lo que se refiere a las propiedades de mantenerlo en la secrecía, y eso no debería de ser. Y además tenemos a un encargado de la función pública, el señor Virgilio Andrade, que cuánto tiempo ha pasado de la Casa Blanca y todavía no ha hecho su indagación como debiera ser, y ya se le están acumulando otras. Por eso tiene que haber una investigación. Tú nos preguntas, Carmen, ¿qué debería de pasar? Yo no voy a opinar, yo solo digo que cumplir la ley. Que la Secretaría de la Función Pública determine si hay conflicto de interés o no con la adquisición, alquiler o cualquier proceso de transacción inmobiliaria que tengan con otro contratista. Eso es lo básico y evidente, ¿no? Así es. Que se cumpla la ley. Y si de ahí derivan otras cosas, pero en lo básico y evidente estamos frente a lo que eso no ha negado nadie, que son contratistas que tienen contratos actuales y que tienen proyectos futuros que se han acordado precisamente con el gobierno del que forman parte sus usuarios, sus inquilinos, digámoslo así. Santiago, Jesús, sigamos en comunicación, si me lo permiten. Gracias por permitirnos compartir con el auditorio de CNN este reportaje especial de la revista Proceso y dar respuesta desde este espacio a lo que ya dieron respuesta en la carta que se publica también en el portal de la revista, que está pues abierto a quien lo quiera consultar directamente. Gracias a los dos y estaremos en contacto. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta la próxima. Al auditorio de CNN que hablamos a la Secretaría de Gobernación buscando una entrevista, buscando una postura del secretario Osorio Chong sobre este reportaje especial. Nos han contestado que no tienen previsto dar entrevistas en estas próximas fechas y por lo tanto no se concedió para CNN esta postura del secretario de Gobernación. Sin embargo, hay una carta que se ha dado a conocer públicamente dirigida al director de la portada de la revista es esta. Se titula el reportaje especial Las casas de Osorio Chong en Las Lomas.
En operaciones con su contratista consentido en Hidalgo, el secretario de Gobernación de México hizo suyas 2 residencias en Las Lomas y se fue a vivir cerca de la Casa Blanca. Esta Casa Blanca, que es esta propiedad que se encuentra legalmente a nombre de una inmobiliaria de uno de los contratistas más importantes de... Somos México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias. El gobierno del Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador y contratista también del gobierno federal, ahora que es presidente de la República, cerca de esa Casa Blanca, que fue motivo de un reportaje especial del que hemos hablado en este programa. Bueno, pues está ahora este registro de estas otras propiedades del entorno del hoy secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Antes de iniciar la charla, Jesús a Santiago, debo decirles por estar en este programa y gracias a nuestros 2 colegas periodistas mexicanos que están en este estudio de CNN, Jesús Cervantes y Santiago Igartúa, ambos reporteros y periodistas de la revista Proceso. Jesús, bienvenida, gracias por estar Carmen. aquí. Gracias Santiago por estar aquí. Por favor, a los 2 gracias. Bueno, gracias por estar aquí para hablar de un reportaje especial que ha publicado la revista Proceso en México, que está circulando a partir de este fin de semana y que se refiere a unas propiedades